Estamos de regreso y siento un buen ambiente, pastor, con lo que estamos conversando de la palabra, que tiene que ver con la ley, que si Jesús vino a abolir o no abolir la ley, pero es un tema bien controversial. Sin embargo, puedo sentir algo muy práctico en la vida de cada uno de nosotros, que tiene que ver con cuál era el propósito de la ley y cuál es el propósito de la ley en este tiempo todavía, porque la ley no ha sido abolida, sino que tiene que ver con el entendimiento de lo que Cristo representa. Entonces, una de las cosas que decíamos es la ley era mostrarnos la condición de pecado en nosotros, porque antes de la ley no podíamos saber si lo que estaba haciendo era bueno o malo. Pero una vez que empezamos a caminar en la ley, nos damos cuenta que por nosotros no podemos cumplirla. Hay debilidad, el pecado, la iniquidad. Entonces, es ahí donde se muestra lo otro maravilloso de la ley, que nos viene a hacer entender o tener una revelación de que necesitamos un Salvador, necesitamos al Cristo. Y es ahí donde el Cristo aparece. Pero, ¿pudiera profundizar un poco más sobre esto, pastor? Claro, la ley, aún hoy, creo yo, teniendo a Cristo en nuestro corazón y siendo llenos del Espíritu Santo, creo que todavía hoy nosotros la quebrantamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo después, y eso creo que vamos a entrar más adelante, vino a mostrarnos un aspecto más de la ley, y es el espíritu de la ley. La ley tiene dos aspectos. Uno, la letra. Esto hay que hacer. Y dos, qué hay detrás de la letra, el espíritu. ¿Por qué? Y entendemos, según lo que hablábamos en el segmento anterior, que era Dios queriendo guardarnos. Entonces la ley nos muestra que era difícil de que nosotros pudiésemos cumplir todo lo que Dios esperaba de nosotros. Tenía que venir Cristo y mostrarnos que hay otra manera, y es la gracia. Y ahí es donde Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está diciendo, por las obras de la ley, o sea, si yo quiero llegar hasta el Padre y ser justificado delante del Padre por hacer la ley, dice, ningún ser humano puede serlo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, que es lo que usted decía. La ley nos mostró qué era lo que estaba mal en nosotros. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Y entonces aquí Pablo introduce la fe. Y dice, por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron. Y todos pecaron no es solamente el pasado, sino también el presente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte es que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay una separación entre Dios y nosotros. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, y esto es sin pagar ningún precio, sin que debamos de hacer algo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Pablo introduce dos términos, gracia y redención. Y yo quiero ver la gracia de esta manera. Justicia es que nosotros recibamos lo que nosotros merecemos. La paga del pecado es muerte. Si yo peco, muerte. Y la gracia es que no recibamos lo que nos merecemos. O sea, que mereciendo yo la muerte, no reciba la muerte, sino que reciba algo más. Y ahí entra la misericordia de Dios también. Entonces, y la gracia es que recibamos salvación por medio de nuestra fe en Cristo. Entonces Dios dice, es imposible que ustedes puedan cumplir la ley, no hay manera. O sea, hay una concupiscencia en ustedes, hay un pecado que mora en ustedes. Yo tengo que resolver ese asunto y les mando a Jesucristo. Y si ustedes ponen su fe en Cristo, si ustedes creen en Jesucristo, mi Hijo, por medio de eso, gratuitamente, como dice Pablo, ustedes reciben salvación, vida eterna y algo más. Les mando mi Espíritu Santo, va a morar dentro de ustedes. Ustedes son templo del Espíritu de Dios y de esa manera Él los va a guiar por medio del Espíritu de Cristo que también mora en ustedes, los va a guiar a ser como Cristo. Entonces resolvemos el problema del pecado. Y la ley no es que el espíritu de la ley deja de actuar. Seguimos creyendo que es malo matar. Seguimos creyendo que es malo mentir, robar, adulterar.
codiciar lo ajeno, Deshonrar a los padres. deshonrar a los padres, tener otros dioses aparte de Dios. Todo eso es incorrecto. Lo único que entendemos ahora es que ya no lo hacemos de una manera religiosa por cumplir la letra de la ley, sino que lo hacemos todo para agradar a Dios. Y es ahí donde venimos a Cristo y entendiendo eso, Él nos ayuda a poder no solo sobrellevar la ley y verlo como algo pesado, sino todo lo contrario, de alguna forma poder disfrutar y entender el espíritu de la ley en sí. Porque la ley es para cuidarnos, para protegernos, para preservarnos, para guiarnos, para que podamos alcanzar el plan de Dios sobre nuestra vida. La ley viene a ser como una carretera donde nosotros vamos por un lugar seguro. Y si nosotros nos salimos, entonces ciertamente algo va a acontecer. Y hoy entendemos que cuando nosotros nos salimos de la ley, de la palabra del Señor, entonces también es como que nos estamos alejando de Él. Por eso, cuando se habla de palabras proféticas, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Así es. Es la palabra. Entonces nosotros, al estar ahí, nosotros podemos estar en un lugar donde sabemos que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Pero si estamos en Él. Entonces, 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea, nosotros necesitamos guardar los mandamientos. Y una de las definiciones de mandamiento es prescripción. Y esta palabra es muy utilizada por los médicos. Cuando nosotros llegamos y tenemos una enfermedad, entonces ellos nos prescriben algo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos, lo sigamos al pie de la letra. Tengamos sanidad. Hay veces los medicamentos son horribles, pero ¿qué tenemos que hacer? Los tenemos que tomar, porque al final eso va a traer una sanidad y va a traer una salud. Entonces, de alguna forma, muchas veces cuando nosotros vemos la ley, algunas cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, el perdonar, que es algo también muy sonado. Nos cuesta perdonar a las personas que nos hicieron algo, pero la palabra dice que nosotros tenemos que perdonar. Si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar a los que nos hicieron algo? Pero cuando activamos eso, hay algo que no se puede explicar. Nos sentimos libres. Y no es que nos olvidamos de lo que nos hicieron, simplemente se lo entregamos al Señor y Él es el que se hace cargo de todas las cosas. Sí, porque no hay manera de olvidar. Eso está grabado acá dentro de nuestra mente. Pero seguir ese mandamiento tan simple, pequeño, perdona a los que te ofenden, así como Dios te perdonó a ti, causa una libertad. Yo libero a la persona, soy libre yo, causa estabilidad emocional, me hace estar bien con Dios, con los hombres. Entonces ahí es donde entendemos que un mandamiento tan pequeño como ese trae mucha bendición a nuestra vida. Y eso aplicámoslo a todo, absolutamente todo. Ahorita estaba pensando cuando usted dijo, pastor, de que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios está la ley. Dentro de la palabra de Dios está la ley. Entonces no hay manera de que nosotros no podamos ver la ley en la palabra de Dios. Ahí está. Y si nosotros queremos ser guiados por toda la palabra de Dios, incluso en la palabra de Dios está la ley. Nada más que ahora entendemos que no es por el cumplir la ley que nosotros vamos a recibir salvación y vida eterna. Es solo por nuestra fe en Cristo. Pero no significa que la ley está mala. La ley sigue siendo vigente en el sentido de que el espíritu que estaba en esa ley, el por qué Dios nos la dio, era siempre, como usted decía, un marco de referencia para que nos vaya bien. A Josué le dice, esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que está escrito en este libro. Y Dios declara muchas promesas. Una de ellas que dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley al final, cuando nosotros entendemos que no va a provocar ni gracia ni salvación en nosotros, pero que se convierte en un marco de referencia muy bueno en el que Dios dice, si ustedes se mantienen en este camino, les va a ir bien, van a hacer prosperar su camino, entonces ya no se vuelve una carga. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, pero el espíritu de la ley sigue siendo vigente, porque si no Dios se contradeciría en su palabra. Cuando dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y en la palabra de Dios está la ley. Con Cristo lo que aconteció fue que se nos reveló el espíritu de la ley. Así es. Y
Nos dice Romanos que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. A nosotros se nos revela el Padre a través de Cristo. Ahí es donde somos reconciliados. Y eso, lo que pasa espiritualmente es que nosotros somos posicionados en el lugar donde fuimos planificados por el Padre, que es un lugar como hijos. Entonces dice que se nos da la potestad, una autoridad como hijos. ¿Por qué le comparto esto? Cuando nosotros no tenemos una relación y usted me dice que yo haga algo, al no existir una relación, yo siento que usted me quiere controlar, siento que usted quiere imponer algo. ¿Sí es? Pero si yo tengo una relación con usted y usted me revela su corazón y yo sé que usted me ama, yo sé que usted me aprecia, yo sé que usted quiere lo mejor para mí, cuando usted me dice algo, es diferente la forma que yo lo recibo. Entonces yo lo que estoy viendo es el espíritu por lo que usted me lo está diciendo. Entonces se vuelve clave que en este tiempo nosotros nos podamos acercar al Padre, pero para acercarnos al Padre necesitamos a Cristo. No hay manera de llegar a Él si no es por Cristo. Entonces es ahí donde Cristo, Él dice, yo no vine a abolir, sino todo lo contrario. Después Él comienza a hablar y de alguna forma pareciera como que la pone un poquito más, le sube un poco la vara a la ley, a lo que estaba diciendo, pero no era eso, sino que lo que le estaba diciendo es, hay algo más profundo, hay algo más profundo. Así que estos son tiempos donde nosotros necesitamos revisar nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con Él? ¿Con qué frecuencia lo buscamos? ¿En cuántas decisiones que tenemos que tomar lo hacemos parte? Y algo que debería estar en nuestro corazón es eso siempre de buscarlo a Él, de tomarnos ese tiempo, de ir a la palabra, de tomar tiempo para orar y saber que entre más cerca, más fuerte va a ser nuestra relación. Y cuando más fuerte es nuestra relación, hay una mayor apertura para poder recibir todo aquello que el Padre nos está diciendo. Aquel mandamiento que Él nos da, no para controlarnos, sino todo lo contrario, que tiene que ver para ser de bendición, para afirmarnos, para guiarnos, para hacer activado y sobre todas las cosas para poder crecer y cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida, nuestra casa y nuestras generaciones. Muchas gracias por habernos acompañado y les invitamos a que sigan conectados con nosotros. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno